Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre los peces. Somos el grupo número 3 y mi nombre es Arnold Gómez. Muy bien, el término pez es un término que viene de un vocablo de la lengua de existente. También son llamados payas, pero el término paya es un término despectivo que hace a las personas salvajes o personas de poca civilización. Los peces se encuentran localizados en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios. En tiempos del siglo XVI, los peces se ubicaban en lo que es toda la zona Carapasca y llegaban hasta la costa norte del país. La temperatura en la región de los peces es muy regular debido a las desigualdades del terreno. Algunos se encuentran en zonas muy altas. Estas personas que habitan en zonas muy altas tienen una temperatura bastante fresca y también se debe a los cambios atmosféricos e indicadores geográficos, la irregularidad del territorio de pez. La temporada de lluvia en el terreno pez parte desde junio y diseminándose hasta febrero. Los meses de sequía parten desde marzo y terminan hasta mayo. En parte podemos observar que tenemos un mapa del siglo XVI elaborado por Herrán. El mapa se llama el mapa de distribución de grupos bilingües de Honduras. Podemos observar que los peces, podemos observar todo el terreno donde se ubicaban los peces en el siglo XVI. Podemos observar que es casi parte de Mosquitia, la biosfera del río Plátano, casi la totalidad del departamento de Olancho, el departamento de Colón y el norte del Francisco Morazán. Muy bien, podemos observar en pantalla el mapa que nos indica directamente cuáles fueron los territorios que tenían los peces en el siglo XVI. Muy bien, conquistadores tardaron mucho tiempo en estar peces, o debido a la irregularidad podemos observar en las imágenes que nos presenta la parte del río Plátano. Eso provocó que los españoles porque se resistían a la conquista. La edición se llevó a cabo en 1564. Los mexicanos cometieron muchas atrocidades con los peces, tenían a los ingleses y eso provocó que capturaran algunos de los peces, ser vendidos como la clasificación pez. En la actualidad los peces están establecidos en el departamento Lancho, Gracias a Dios y Colón. En unas comunidades muy alejadas, muchas veces los aspectos los países posibles religión petista. Lo poco que se sabe está basado en los relatos de los cronistas Vasco Herrera y Diego López Salcedo. Podemos identificar un personaje religioso llamado Papahuatán. Esta persona era soltera y tenía el cabello tan largo que le llegaba hasta la cintura. Estaba también encargado de la educación de los hijos del cacique, entre otras funciones. Se sabe que los peces también tenían conocimientos en hierbas para la curación. Por ejemplo, podrían contrarrestar el veneno de la barba amarilla utilizando... Fauna. La fauna de esta región es variada. Los animales más comunes son los de vida arbórea. Existen algunas especies de reptiles, anfibios, pájaros y murciélagos. Entre los animales domésticos se encuentran caballos, asnos, perros, gatos domésticos y cerdo. Además, existen otros animales como iguanas, coyotes, ardillas, micos, guatusas, tepezcuintes, monos, tigres, tigrillos, pisotes, tapir, venados, jauías, entre otros. Entre las serpientes más comunes se encuentran la farba amarilla, cascabel, tamagás negro, zumbadora, mica, etc. La avifauna es muy variada, contando con zorzales, zanates, colibríes, pericos, pájaros carpinteros, alma de perro, gavilanes, lechuzas, cucuyos, cuaras, loros y otros. Es necesario resaltar el hecho de que la comunidad de Santa María de El Carbón y Silín se desarrolla en un programa integrado de reforestación y protección de los recursos naturales. La tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra es un problema general para el indígena de Honduras. Su problemática se remonta a la época de la colonia. Durante el periodo colonial, el indígena estuvo relegado con relación a la tenencia de la tierra.
ya que fueron víctimas de expropiación y concentración por parte de la corona. Sin embargo, llegó el momento en que los Pech, como los Misquitos, Sicaques y otros pueblos indígenas, reaccionaran, debido a las constantes persecuciones y tratos inhumanos. Entre los años de 1862 y 1864, el misionero Manuel Sabirana logra que el gobierno otorgue títulos de propiedad comunal a los indígenas Pech de Santa María del Carbón y a los Sicaques de Lloro. La dotación de los títulos de propiedad constituyó un medio para que este pueblo se estableciera en un lugar y se incorporara al nuevo sistema de producción agrícola, o bien a la venta de la fuerza de su trabajo. Orientación productiva. La orientación productiva de las tierras del pueblo Pech y su forma de explotación es individual, en pequeños predios que van desde un cuarto hasta 6 manzanas donde cultivan granos básicos como el maíz, frijoles y arroz. En parcelas de un cuarto hasta 15 manzanas realizan cultivos de café. Las plantaciones de banano, caña de azúcar y yuca ocupan extensiones de un cuarto hasta 3 manzanas. Producción y comercialización. El aspecto productivo se basa en el cultivo de maíz, frijoles, arroz, yuca, bananos, café, aceite de liquidambar y en menor cantidad, caña de azúcar. La economía PECH es el tipo de economía productora de valores de uso, es decir, dirigida a la autosubsistencia local y regional. El cultivo de la yuca y el cultivo del maíz en la cultura Pech. El maíz y la yuca
Son de gran importancia en la dieta alimenticia de los peces. Está muy presente, utilizados para preparar una diversidad de alimentos tales como la yuca cocida, la yuca frita. De igual modo, elaboran jugo de la yuca llamado chicha o muña, que es utilizado en ceremonias. El sazal o cha también es una yuca horneada que la consumen y también la producen para la venta. El maíz como elemento de gran importancia, con un proceso de siembra y cosecha comunal, comunitaria y familiar, se utiliza para elaborar productos como la tortilla, base fundamental de la alimentación de los peces. Del jilote o maíz tierno se elaboran tamalitos. También del maíz seco y nacido se elabora el fresco llamado truni. Otro elemento importante que utilizan los pech es el jugo de caña. El jugo de caña de él elaboran una bebida embriagante llamado otia. Y esta bebida se ha utilizado en tiempos atrás por la cultura pech como una medicina indígena y también está considerada para los pech como la madre de todos los vinos. Las formas de relación de producción. Con las formas de relación de producción de los pech, la economía pech se ha caracterizado principalmente por la producción a nivel de subsistencia. Los pech evitan trabajar o jornalear para los ladinos, pero hay un porcentaje de ellos que, producto de la necesidad, producto de tratar de subsistir y menguar sus necesidades, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo. Generalmente se emplean en los cortes de café, se emplean, por ejemplo, las comunidades y regiones de Subirana, Vallecito y Aguasarca. Algunos países se dedican a la ganadería. La familia extensa cumple un papel muy importante en las formas y relaciones de producción en la cultura pech, ya que aportan esa fuerza de trabajo, tomando en cuenta la división natural de trabajo que se desarrolla en esta cultura. Es importante mencionar también que existe la Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras, FETRI por sus siglas. Esta federación se constituyó para representar y para fomentar la unidad de los PECH en todo aspecto, principalmente para gestionar y gobernanza de sus tierras y para esta producción y estas relaciones de producción comunitaria y familiar que se destacan en la cultura PECH. En la ganadería y cría de animales, los pech crían especies menores, tales como cerdos, patos, gallinas, burros que utilizan de carga, también algunos ganados como el vacuno, y también podemos encontrar bueyes que son utilizados como animal de tiro para preparar la tierra. En las relaciones de intercambio, la cultura pech, los productos que son ofrecidos por los pech al mercado internacional, al mercado nacional son el frijol, el arroz, principalmente el maíz y entre los más importantes está el aceite de liquidámbar. El aprovechamiento de este bálsamo de liquidámbar por la comunidad pech, principalmente en la zona de Santa María del Carbón y Pueblo Nuevo de Subirana, en el municipio de Dulce Nombre de Culmín, Olancho, basado en esta técnica artesanal desarrollada precisamente por el pueblo pech, les ha generado desde años atrás, desde mucho tiempo atrás, un ingreso comunitario. Y es importante mencionar que según Rivas,
Para 1991, la libra de este bálsamo de líquida ámbar era vendida a 4.50 de lempiras. Y según ya para el 2012, según la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, en sus últimos proyectos estimó el valor de hasta 50 hasta 100 lempiras la libra de este producto, muy importante para la comunidad PESH. Desde los aspectos educativos, podemos ver que la población PECH tuvo mucha deficiencia. Desde el momento del 78% de la población PECH no poseía acceso a la educación, los pocos individuos alcanzaban a acceder al sistema educativo y se distribuía entre 92 alumnos por maestro, dando a esto un gran trabajo al maestro. Y también este poseía varios grados, es decir, un solo maestro te podía dar lo que era primero, segundo, tercero, o segundo, tercero, cuarto, quinto, y así estaba dividido el trabajo y la labor del docente. Otro aspecto que se dio hace 4 o 5 décadas eran los espacios escolares, no contaban con las condiciones adecuadas, los maestros que eran nativos brindaban el 20% de su tiempo para poder dar una clase en su propia lengua y así conservar culturalmente la lengua peche. Otro aspecto muy importante que hemos ido viendo, hemos creado, o la política ha creado, espacios para poder conservar esta herencia cultural que nos ha dejado nuestro pueblo indígena. Podemos decir que la aplicación del modelo educativo bilingüe internacional EBI por parte del movimiento étnico del país se empezó a materializar en 1994 cuando el presidente Carlos Roberto Reina aprobó el 3 de agosto de ese año el acuerdo presidencial número 0719P en que estableció las políticas de educación bilingüe intercultural. Cabe resaltar que a eso nos referimos a salvaguardar lo que era el lenguaje de nuestros pueblos indígenas. El acuerdo 0719P también institucionalizado la creación del Programa Nacional de Educación para las etnias autóctonas y afro-antillanas de Honduras, PRONEA, en sus modalidades bilingüe e intercultural a partir de 1994. En el cuadro número 1, lo que se representó el inventario y la creación de materiales, podemos ver que la lengua PECH, la gramática en preparación, diccionarios en preparación y el libro de texto de lectura y escritura, Cacosca, preescolar, primero y segundo grado, incluso hasta tercer grado. Otros textos eran la historia de los PECH, texto de español como segunda lengua preescolar, primer grado, segundo y tercer grado. Hay que ver que esto fue una construcción, una vez que se estableció el programa, para poder implementar, construir todo texto de primaria a la lengua peche y así poder brindar a los nativos y al pueblo indígena salvar esa cultura, esa herencia que posee el pueblo peche. Podemos apreciar dos variables, una es las escuelas y la otra son los docentes, es decir, la cantidad de escuelas y la cantidad de docentes. Un aspecto muy importante es que vemos que la población PECH o el pueblo PECH posee 53 escuelas y 45 docentes y se espera que actualmente esto haya incrementado, aunque normalmente en el INE no existe una conformación para crear un cuadro que especifique la cantidad de escuelas que actualmente posee el pueblo PECH. Índice de alfabetización, cabe resaltar que este esquema fue creado y conformado el 10 de agosto del presente año con la intención de ver y establecer una variable sobre las personas que saben leer y escribir en la población PECH. Tenemos como resultado lo que nos brinda el INE fue precisamente que 2.797 personas sí saben leer y escribir, representado el 76.86% de estas personas.
y el no representa el 842 personas, representando un 23.14%. Entonces vemos que aparentemente, según el censo que nos proporciona el INE, sí hay una reducción de analfabetismo por parte de la población. Otro aspecto que cabe resaltar es que los datos con los que se conforma este cuadro están orientados a los censos del 2009 y 2006, para así poder tener un antes y un después. De variables donde vemos, si ustedes pueden apreciar, en esta parte de aquí, representa los años que un individuo PECH le tarda en completar su ciclo educativo. Podemos decir que 7.073 personas no han cursado, hay 93 personas que han sido alfabetizadas, 774 personas que completan la prueba básica, y vemos una variable del tiempo que pueden pasar las personas o tardar las personas en pasar básicas. Por ejemplo, el primer año son 1.340, el segundo año 2.169 y así sucesivamente. Vamos viendo un incremento hasta llegar a 11º grado o al 11º año de clases, y representan 340%. Así sucesivamente. También podemos ver que a niveles educativos superiores solo contamos con 2 profesionales de la población PECH que se han graduado. Actualmente el censo no muestra un cambio y no hay datos ni se ha actualizado la base de datos que permitan enriquecer más la tabla y comprobar que la población PECH está avanzando en sus niveles educativos. En la siguiente gráfica podemos identificar lo que es la cantidad de maestros que son locales o pertenecientes al lugar. Está representado en 10%, y los demás maestros son maestros preparados que tuvieron que estudiar y capacitarse para poder aprender la lengua del pueblo indígena, a lo que se le denomina como foráneo, donde representa el 90%. Lamentablemente, anteriormente no contaba con la asistencia médica. Entre las enfermedades más comunes estaban las enfermedades gastrointestinales, que eran diarreas, vómitos, anemia, desnutrición, lombrices, tos, fiebre, malaria, enfermedades en la piel, cefalias, varicela y sarampión. A esto se le representan enfermedades muy antiguas, enfermedades que hoy en día ya no se dan. Podemos decir, por ejemplo, la varicela. Al menos yo he buscado casos en los que se han dado, y precisamente creo que el INE nos puede brindar también esos datos, y se ha reducido esa producción de esa enfermedad. Pero cabe resaltar que hace 4 o 5 décadas la salud del pueblo indígena PECH no contaba con este derecho a la salud. Esos sobrevivían a remedios tradicionales como tés, tu diente de ajo, cosas, tu sopita o tus caldos, que se preparaban a base de lo que ellos tenían a su alrededor. Otro aspecto muy importante es que estos no contaban con un sanitario, así que utilizaban para hacer sus necesidades o deshacerse de sus desechos al aire libre, así como no tenían un espacio que les permitiera padecer de estas enfermedades y decir, no, este espacio está completamente limpio, sino todo lo contrario. Tenían podemos decir, sufrían sus enfermedades en unos espacios no adecuados, no correctos para sufrir una enfermedad. Zacate de limón, que esto curaba muchas cosas, desde la
fiebre, podía también medio revolver el estómago o quizás quitarte el dolor de estómago, pero es algo que no está totalmente comprobado. Es decir, la población Pech padecía de estos males y para ellos existían 2-3 curas. Una de ellas era su tecito de zacate de limón, la dormilona, machucada y utilizada como un ungüento donde se ponían en la zona que ellos padecían dolores o donde ellos creían que les iba a hacer bien para recuperar su salud y su fortaleza y volver al campo. En los aspectos de la vivienda, podemos decir que las casas Pech están construidas con paredes de bareque, que es una especie de tierra, con tablas, con techos hechos de manaca, otras poseen zinc y piso de tierra. Cabe resaltar que las casas no cuentan con sanitario, luz eléctrica o agua potable. Es de un solo salón y al lado está la cocina en forma de rectángulo. Los utensilios suelen estar guindados o sostenidos en lo alto. También cuentan con una mesa y un fogón pulido en ceniza. La forma rectangular de la cocina tenían la habilidad de acomodar todo de una forma de que se sintiesen cómodos. Se puede apreciar hoy en día no solamente en el pueblo Pech, que suelen construir sus casas así. Hay muchas evidencias y también podemos decir que otros pueblos han repetido esto. Organizativa se componía de la siguiente forma. El núcleo familiar suele estar compuesto por el padre, la madre y los hijos. La autoridad de este pueblo normalmente está ejercida por el padre y al faltar él, la autoridad pasa a la madre o si no al hijo mayor, quien carga con toda la responsabilidad del hogar. El parentesco se divide en tipo de sangre y el tipo de ritual. Organización básica tribal, representados ante el gobierno un alcalde auxiliar, un alcalde policial y un secretario bajo la municipalidad. Los alcaldes y secretarios propuestos por el cacique tenían que ser mayores de 18 años. Para poder representar a este pueblo se creó lo que fue el FETRIP, que es la Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras. Está integrada por las tribus asentadas en Olancho, Gracias a Dios y Colón, organizada de la siguiente manera: Congreso de Tribus, Congreso Directivo de la Federación, las asambleas de tribus. Así se distribuye lo que es el sistema sociopolítico para la subsistencia y la solicitud a las autoridades y estos seres, estas personas que son electas, tienen el deber de representar ante el organismo del Estado sus derechos, exigir también sus derechos y sus necesidades. Una de las cosas muy importantes que está sufriendo, o sea, todos los pueblos indígenas están perdiendo mucho aspectos culturales, muchas tradiciones, muchas celebraciones, y todavía falta mucho por descubrir y todavía brindar ese esfuerzo por preservar y conservar lo que es el pueblo indígena para que éste sobreexista y crear no solamente historia, sino también rescatar, que es algo muy importante de que todos los pueblos indígenas ocupan.